Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar la presentación. Me presento, yo soy Eduardo Anguita, yo soy socio en Anguita Osorio. Conmigo está mi socio Ángel, es mi hermano. Si no se nota, probablemente no mucho, pero somos gemelos, somos socios fundadores de Anguita Osorio. Nos dedicamos a materias de protección de datos y compliance. Yo soy abogado de profesión, Ángel es eh, ingeniero civil telemático, más orientado a la programación. Y un poco el proyecto Anguita Osorio nace en justamente la intersección entre tecnología y derecho, y un poco la conversación de hoy toca justamente una norma que es bastante, vamos a decir, amplia, bastante novedosa en su estructura, y que toca muchísimos temas en torno a la empresa y cómo funciona y sus procesos. Entonces, nosotros en el esfuerzo de intentar aterrizar, que yo creo que es probablemente una de las partes más complejas de esta norma, por las distintas partes que tiene, concluimos que hay 5 pilares o es una forma, un marco, vamos a decir, teórico para poder comenzar a pensar, porque probablemente es lo que todos vamos a tener que hacer en los próximos años, la verdad, es pensar un poco en cómo funciona, cómo mi empresa o cómo mi organización o cómo mis clientes están pensando en datos, cómo yo pienso en datos. Yo creo que esto toca a todas las organizaciones, incluso nos pasa a nosotros como prestadores de servicios legales. Estamos pensando cómo nosotros protegemos los datos, cuántos datos personales maneja un estudio de abogados, por ejemplo, y son cosas, nosotros, como vamos a verlo como estudio de abogados, por ejemplo, somos encargados de tratamiento de muchos datos. Entonces son discusiones que probablemente atraviesan a todos los tipos de empresas. Dale nomás. Entonces, primero, esto es una cosa muy breve. Yo creo que es esencial o es clave entender que esta norma se enmarca en un contexto legislativo, en un contexto, vamos a decir, cultural, incluso legislativo, muy relevante en torno al cumplimiento. Hay un tema cultural en Chile por muchos años, o cómo se dieron finalmente las estructuras normativas, o cómo se enfrentaba a las estructuras normativas, donde algunas empresas tenían, y probablemente la mayoría, tenía una visión más bien de cumplimiento reactivo o de cumplimiento donde uno prefería defenderse en tribunales más que hacer el trabajo previo. En buen chileno nos gustaba pedir perdón en vez de pedir permiso. Y eso es lo que ha ido modificándose. Vamos a verlo en estas normas, y esta no es la única. Está la ley de delito económico, está la ley de seguridad, la ley de ciberseguridad del Estado. Todas estas normas tienen un enfoque principalmente preventivo. Y cómo logran además transmitir este mensaje preventivo es poniendo multas y sanciones enormes, donde esencialmente el incumplimiento se vuelve un riesgo existencial de la empresa. Entonces, todo este análisis tiene que ver con cómo yo logro moverme hacia lo preventivo, porque nosotros entendemos también que lo preventivo no siempre es tan fácil de llegar ahí. Dale nomás. Y entramos en materia. Yo, probablemente los que están aquí conectados tienen conciencia, ya han visto algunos temas, pero a mí me gusta hacer el análisis, vamos a decir, de los personajes de la norma, porque creo que ayuda mucho a ubicarse en ella y a pensar en ella desde la perspectiva más práctica. Eh, hay, hay 5, la verdad, pero hablamos solo de 4 grandes actores. El primero es el Estado, que a través de la agencia, eh, eh, va a ser la entidad. El Estado dice en el fondo, esto es tan relevante que requiere que yo conforme una organización cuyo único objetivo sea el ejecutar esta ley, hacerla de verdad. Y por lo tanto creo esta entidad de organismo autónomo, fiscalizador, con su propio presupuesto, que fiscaliza. En el fondo va a ser la persona que nos va a mandar los oficios el día de mañana. eh, Va a ser la persona que interpreta. Esta norma, por supuesto, requiere mucho detalle fino y la interpretación va a ser importante. Sanciona, por supuesto, y va a poner de las multas un poco. Y su rol principal es la tutela de los derechos de los titulares o de los ciudadanos frente a los responsables, que vamos a hablar de ellos inmediatamente. Yo creo que lo importante, y lo dice ahí el título, y por eso nosotros lo ponemos principal,
porque nos preguntan harto esto, es, ¿qué significa esto? Significa que versus la antigua ley que existe todavía, y la que está vigente, la ley actual lo que requiere uno para hacer una habeas data, por ejemplo, es presentar una acción judicial con tu abogado y esa acción judicial tiene un destino incierto. Y por lo tanto el costo de transacción, el costo de hacer valer tus derechos es alto e incierto y la verdad es una ley que en muchos sentidos se ha considerado poco efectiva. Entonces, ¿qué es lo que dice esta nueva norma? Dice, usted, titular de datos, titular de sus derechos, cuando quiera ir y hacer efectivo ese derecho, la va a tener mucho más fácil. Va a tener que ir derechamente a una agencia y el aparato del Estado operará en favor suyo a un costo bajísimo. Y lo que vemos esencialmente en jurisdicciones comparadas es que esto lo que tiende a suceder es que hace que la fiscalización no solo venga de la agencia, que va a ser muy pequeña, y se ha hablado mucho de eso, va a ser pequeña en dinero, va a ser pequeña en recursos, los fiscalizadores van a ser los mismos titulares que van a estar cada día más conscientes de sus derechos. Eso es una línea. Luego están las personas a las que involucra esta norma. Está el titular, que somos todos nosotros, las personas naturales a las que refieren los datos. Somos titular refiere que es un titular de ciertos derechos en torno a sus datos, los vamos a ver más adelante. Titular de derecho de acceso, titular de derecho de modificación, de cancelación, en fin, uno tiene una serie de derechos respecto a sus datos que le permiten a él, al titular, saber dónde está, decir quién lo puede usar, cuándo lo puede usar, en qué circunstancias lo puede usar. En fin, el titular es una persona, es una entidad empoderada dentro de esta norma y es efectivamente quien puede recurrir a la agencia para pedir que se ejecuten efectivamente los derechos y se vele por el correcto cumplimiento de esta ley. Luego está el responsable, que son esencialmente las empresas o las entidades, o las fundaciones también, las entidades, asociaciones, las entidades que crean el dato. Es decir, los datos se van creando en torno usualmente a una actividad económica, una base de datos. Por supuesto que esta norma nace en el contexto, nuevamente, de historia de esta norma, la chilena es copiada, o más bien fuertemente inspirada en la norma europea, GDPR, y hay que entender que GDPR nace, esta norma europea de protección de datos nace al amparo o nace a la sombra, vamos a decir, de las grandes multinacionales tecnológicas, nace a la sombra de un Meta, de un Google, de un Amazon, de un Microsoft, de un TikTok, que ya ocupaban tratamientos masivos de datos y por eso la norma es tan intensa. Y por eso cuando llega a Chile, que nosotros tal vez tenemos una cultura menos acostumbrada a estas grandes tecnológicas, nos parece en algunos sentidos excesiva. Pero importante decir que al final el concepto central de la norma respecto a la empresa y el que crea el dato es el concepto de responsabilidad. Es aquel sobre el cual caen los deberes de esta norma. El concepto de responsable es interesante porque no importa lo que haga el responsable, se sigue llamando responsable. Y por lo tanto, tal vez uno de los temas centrales que nosotros intentamos de comunicar, que el responsable siempre lo va a hacer. Puede delegar algunas cosas, puede entregar a terceros, que a veces vamos a hablar de encargados, que tratan datos personales, puede tener un DPO, un Data Protection Officer, que se encargue de que el programa funcione, el manual de prevención de infracciones funcione, puede, pero nunca deja de ser responsable. Ese sombrero no puede ser removido, no puede ser delegado, y por eso el nombre es importante. Y por último, la ley entiende que las empresas no tratan ellas todos sus datos personales, sino que, y esto es tan fácil como decir hoy día las empresas, si tienen un Office 365 o lo que sea, ocupan inteligencia artificial, ocupan un CRM, un HubSpot, cualquiera sea, un Salesforce, en fin, están pasándole esos datos a terceros. Y esos terceros no son el responsable, por supuesto, sino que son encargados por el responsable de tratar datos. Entonces, lo que significa y lo que nos pasa mucho es que las empresas usualmente tienen los dos sombreros. Son para algunas cosas, por ejemplo, sus trabajadores responsables y para prestación de servicios son encargados. Entonces, esto es una norma que te obliga a entender tu cadena de valor, tus proveedores, tus clientes y entender qué rol ocupas respecto de cada uno. El quinto personaje que mencionaba es el Data Protection Officer, que vamos a ver un poquito más adelante, pero la verdad es que cada adentro es un rol que es un ayudante, vamos a decir, un consejero del responsable para efectos de correcto cumplimiento de la ley y de la protección de la empresa en caso de fiscalización de la agencia. Dale nomás. Ya. Un poco también conectando con lo que decía Eduardo respecto a
al tamaño de la ley o las implicancias de la ley. Siempre hay muchas preguntas respecto al costo de incumplimiento. A nosotros no nos gusta ser muy Pedrito y el Lobo, aquí decir como, oh, mira las multas, pero son importantes y son parte relevante del incentivo económico que pone el legislador para que uno diga, ok, hay que hacer este trabajo. Y efectivamente las multas quedaron de montos muy elevados. Infracciones leves, por ejemplo, que son bastante simples, como no responder solicitudes en tiempo o tener un dato mal guardado en la base de datos después de una solicitud de derechos del titular, puede llegar, ¿cierto?, hasta $350.000, más o menos. Luego, infracciones graves, donde se tratan datos sin base legal, vamos a hablar de las bases de licitud, eh, o no implementar las medidas de seguridad adecuadas, pueden llegar, ¿cierto?, hasta las 10.000 UTM o $700.000. Y luego infracciones gravísimas que hablan un poquito más respecto al dolo o a mal uso directamente de datos personales, pueden llegar hasta, ¿cierto?, $1.400.000 o 20.000 UTM aproximadamente. Además, hay un factor de reincidencia que puede multiplicar hasta por tres las multas. O sea, una multa así, simple, matemáticamente, como está escrito hoy día, podría ser de alrededor de 4,5 millones para ¿cierto? Alguien que sea reincidente en su falta a la ley. Y además, la ley considera una multa equivalente a ingresos anuales para el caso de los reincidentes. Y esto es un ejemplo clásico que yo doy, que cuando ustedes ven, por ejemplo, que la agencia en Italia o la agencia de GDPR, ¿cierto?, europea en Italia, España, donde sea, está aplicando multas de 1.000 millones, ¿cierto?, de euros a un Meta o a un Google, es porque está aplicando una norma similar a esta, de porcentajes de ingresos, y además ellos hacen un cálculo de ingresos a nivel mundial. Entonces, efectivamente, las multas como están escritas pueden convertirse en problemas existenciales para las empresas, lo que está diseñado para motivar, ¿cierto?, a trabajar respecto a los datos y un poco pensar cómo trabajamos con los datos dentro de cada entidad. Y un poco cómo hacemos esto. Esta es nuestra arquitectura cuando nosotros hablamos de los 5 pilares, y aquí voy a dar una pincelada porque vamos a hablar un poquito de todas estas cosas, pero quisimos tener un cuadro que alguien pudiera mirar y decir, ok, esto es un poco el mundo, esto es un poco lo que hay que hacer. Y parte de la gobernanza. Uno parte con lo más fácil, ¿cierto? Aquí dice política de privacidad. Son fondos, ahí está como un quick win. Muchas veces esto es algo que uno puede comenzar y sin duda modificar al final o cambiar, pero es una forma fácil de un poco comenzar y es algo que tal vez ya tienen en su página web. Luego el RAT, que es el registro de actividad de tratamiento, que es un poco el corazón del programa, es donde nosotros levantamos, ¿cierto?, toda la información, registramos todas las actividades, todos los procesos que tiene la empresa relacionados a sus datos personales y las inventariamos y analizamos sus bases de licitud. Y nosotros siempre hablamos de tener un comité. Nos referimos a un comité a una gobernanza. Tiene que ser algo que venga desde la más alta gerencia, desde la más alta esfera de la empresa, que esté motivada y que un poco logre hacer un cambio dentro de la empresa y genere una gestión del cambio. Una vez que tienes eso en su lugar, uno puede empezar a hablar de los riesgos en datos. Y aquí varias partes. Obviamente, una matriz de riesgo y un manual de prevención de infracciones que lo exige, digamos, son documentos clave para la protección de la empresa primero, y además para poder determinar qué riesgos tiene la empresa. Adicionalmente, uno, dentro de esa gestión de riesgo, habla de un plan de incidente en el caso que los datos se filtren, y además habla de evaluaciones de impacto de protección de datos cuando es necesario generar tal vez un nuevo proceso. Uno analiza si es que el nuevo proceso contiene datos personales y qué impacto tiene sobre esos datos personales, de tal manera de mantener la gobernanza viva. Luego la gestión de derechos, el punto 3. Como decía Eduardo bien, los titulares tienen bastantes derechos adicionales en esta nueva ley, y eso incluye los derechos ARCO, ¿cierto?, de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a los datos personales de las personas dentro de la empresa. Además tienen solicitudes muy específicas respecto a cómo se pueden ejecutar estos derechos, entonces uno tiene que conocer cómo funcionan y cómo uno los va a proveer a los distintos titulares que tienen, ¿cierto?, la empresa siendo responsable. En particular hablamos de los consentimientos porque el consentimiento es conocido, la mayoría de la gente conoce lo que es un consentimiento, pero nuevamente la ley es muy específica respecto a qué es un consentimiento. El consentimiento debe ser explícito, libre,
Además, uno tiene que tener la capacidad de guardar evidencia respecto a sus consentimientos para que el día de mañana la agencia, si es que necesita esa información, uno la pueda mostrar. En canales de atención, nuevamente un poco dentro de lo que son herramientas para poder servir los derechos, uno dice, ok, uno debe tener un formulario web, un correo, entrena a la gente, protocolos, etcétera. Y eso salta directamente al punto 4, que es la cultura. Todo esto nos sirve hasta que uno entrena a los equipos. En el levantamiento uno un poco parte haciendo eso, pero entrena a los equipos de manera detallada, revisa sus anexos laborales, probablemente los capacita y solicita firmas de anexos, certifica que las capacitaciones están hechas, todo esto para ir construyendo también una defensa en el caso que sea necesario entre la agencia. Y eso es todo, desde el punto de vista hasta el punto 4 es todo muy interno. Y luego pues tenemos que hablar respecto con la interfaz que tiene la empresa con el mundo. Ya hablamos, ¿cierto?, del encargado de protección de datos, y hablamos también de los contratos que puedan tener las empresas con sus proveedores respecto a datos, y por eso hablamos de BDPA, Data Processing Agreements, respecto a proveedores o terceros que tengan relación con la empresa y sus datos, due diligence de los proveedores y los terceros para saber si es que en verdad pueden cumplir con la ley de protección de datos. Y finalmente, otro elemento que es su propio mundo, pero también lo menciona la ley, es la transferencia internacional de datos. ¿Cómo estamos haciendo eso? Muchas empresas tienen hoy día sus datos en la nube. ¿Cómo uno se protege para seguir teniendo datos en la nube sin problema, pero cumpliendo con la ley? Nuevamente, esto es un poco un barrido general, es harta información. Vamos ahora a ahondar un poquito dentro de cada uno de estos puntos. Entonces, porque nuevamente esta es una norma que, como vieron con Ángel, nos es una norma muy amplia, se rige en base a ciertos principios que yo creo que nosotros uno trata de mencionarlos, específicamente porque permiten entender un poco cómo uno tiene que operar frente a la norma. Entonces, los principios rectores están ahí, por ejemplo, licitud y lealtad, es decir, vamos a hablar un poquito más de esto, pero efectivamente la ley de protección de datos es una norma, nosotros decimos habilitante, es decir, es una norma que permite y autoriza el tratamiento de datos, dadas ciertas circunstancias, por supuesto. Y el tratamiento de datos, su base es la legalidad, y por eso se habla de bases, vamos a hablar más entre ellas, de bases de licitud, es decir, aquellas bases o aquellas circunstancias o fundamentos que permiten a uno tratar datos. Ya hemos hablado de algunas, hay que mencionar el consentimiento, hay muchas otras y vamos a hablar un poquito de ellas. Y la lealtad es interesante porque finalmente lo que pide la ley es que el uso de datos sea leal. ¿Qué significa eso? Significa que sea utilizado finalmente para lo que tú dices que lo vas a hacer. Es decir, nosotros ponemos a veces con nuestros clientes el ejemplo del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una base de licitud, el contrato, que permite el uso de muchísimos datos que son los de tus trabajadores. Tú tienes el correo electrónico, no solo de la empresa, sino que usualmente el personal, su domicilio, las cargas tienes cargas de seguros, de ISAPRE, en fin, tienes datos de salud, en fin, tiene una cantidad de información del trabajador, a veces su dato biométrico para el acceso, enorme. ¿Cuál es la base de licitud del contrato? El contrato de trabajo es que para efectos de tu proveer de todos estos beneficios o incluso el sueldo de la persona, necesitas saber de ella un montón de cosas. ¿Qué significa la lealtad en esto? Significa que el dato se utiliza solo con el fin para el cual se otorga, que es dar un efectivo cumplimiento al contrato de trabajo, no para otros fines, no para marketing, por ejemplo. Y eso nos lleva nuevamente a casi todos los demás, porque finalidad no es otra cosa, por ejemplo, que el dato debe ser requerido para algo, debe tener una finalidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en Chile es un país de alto en no finalidad, es un país que tenemos una cultura de pedir datos por pedirlo, porque era bueno tenerlo. Este es el caso clásico de que uno en Chile por mucho tiempo, hasta el día de hoy, pero algunas farmacias te pedían y en muchas partes te pedían el número de root para pedir número. Para pedir número en la fila te piden tu root. Te lo siguen pidiendo, pero ahora te lo piden en la góndola para activar tu seguro y la finalidad aparece. Ya no es el root por el root. Te lo pedían cuando uno iba a un Oxxo, en el fondo. Te lo pedían en el supermercado. En todos lados te piden tu root. Y muchas veces la finalidad no era clara. Proporcionalidad y es lo mismo, como la finalidad no era clara, lo que terminaba pasando es que la perspectiva histórica, cultural que había en Chile es que mientras más datos tenga, mejor.
Si yo puedo obtener toda la información posible de mi cliente, incluso información que no estoy seguro para qué la quiero, mejor. Mejor porque uno nunca sabe cuándo puedo hacer una operación de marketing, cuándo puedo sacarle algún tipo de beneficio a ese dato. Eso también es contrario a lo que se opina hoy, que es realmente tú debes usar el dato para aquello que lo pediste, con un objetivo específico, y debes pedir solo aquellos datos necesarios para ese fin, no más. Y nuevamente calidad, seguridad, para no perder tanto tiempo en esta, pero esencialmente calidad, que tú los datos deben ser correctos. ¿A quién no le ha pasado que y con Ángel tenemos una historia donde Ángel lo llevan llamando la misma persona, la misma voz en off del banco los últimos 10 años por un deudor que nunca pagaba nada, pero que tiene el número de teléfono de Ángel? Entonces, es imposible, hasta que salga esta ley, pues es casi imposible decir, ¿sabe qué, señor banco, señor cobrador? Ese dato es de mala calidad, ese dato está malo. Ya no soy el usuario, o la persona que usted está llamando no es el deudor, está llamando a una persona que no tiene nada que ver. En Chile también les da, hay una cultura un poco de dejadez, porque no era parte de la norma respecto a la calidad del dato. Seguridad, bueno, esto también se ha hablado mucho porque han habido muchas filtraciones de datos últimamente. El dato personal tiene un estándar de seguridad mayor, ¿ya? Especialmente si se trata de datos sensibles, por ejemplo, datos biométricos, datos de salud, fichas clínicas, biometría, son datos que requieren algún grado de ciberseguridad adicional. Transparencia de información es que la persona, y en esto, por ejemplo, aparece el aviso de privacidad, que mencionaba Ángel anteriormente. Obviamente que uno pasa rápido por estos conceptos, pero todos tienen su materialización. Es que cuando una persona, tú vas a obtener sus datos y tratar sus datos, tú debes informarle. Tú debes decirle para qué, cómo, cuándo, quién. Uno debe explicar para qué va a usar el dato. Y eso es un ejercicio no solamente para la persona que recibe esa información, sino que es un ejercicio para la empresa misma, que tiene que hacerse estas preguntas y que no siempre tiene una buena respuesta para ello. Y confidencialidad, por supuesto, el dato personal es confidencial. Y aquí hay un tema que conecta con la confidencialidad, es, por ejemplo, el acceso. Muchas veces nos pasa que hay datos personales en un drive compartido, en una carpeta compartida, y los accesos son casi que libres o son muy amplios, y resulta que muchas personas pueden acceder a información confidencial. También nos pasa que la empresa tiene efectivamente información confidencial, información sensible. Por ejemplo, una empresa que tiene, por ejemplo, minería y que tiene información de salud de sus trabajadores, bueno, ¿quién tiene acceso a esa información? O nos ha pasado que hay gente que accede a información teniendo la facultad para hacerlo, pero sin finalidad. Entonces accede a información de salud de los trabajadores, pero no hay una razón para hacerlo. Eso también es un quebrantamiento de la confidencialidad de la información y a la proporcionalidad, y en fin, todos estos principios los mencionamos porque finalmente yo creo que permiten entender un poco el contorno de la norma, permiten entender para dónde va a un uso racional, específico, como dice ahí, proporcional, seguro del dato. Y eso requiere hacer algo que nunca sabía, que hasta ahora no se hacía o se hacía muy poco, que es pensar efectivamente en tus procesos que ocupan datos. Y para eso, como decía Ángel, está el registro de actividades de tratamiento, que te obliga como empresa a sentarte y decir cuáles son mis procesos que ocupan datos y entender cuál es la racionalidad y cómo cumplo con la norma respecto de cada uno de esos procesos. Dale nomás. Entonces, te dejo a ti el rato. Sí, solo un poco porque aquí vamos a empezar a hablar también un poco de cómo se ejecuta estas cosas en la práctica, ¿cierto? Porque hablamos de los principios, a veces los principios se sienten un poquito en el aire. Entonces, como un poco uno va bajando a la tierra estas cosas. Y aquí tengo dos elementos clave para ir bajando. Uno, lo hemos mencionado un montón ya, pero es el RAT. Es la fuente de verdad, es la fuente donde uno dice, ok, estos son mis procesos, estos son los datos que trato, estas son mis bases de licitud. Y debe ser un documento vivo. No solo sirve, y esto te hemos visto en legislaciones parecidas, ¿cierto? También en experiencias comparadas con otros países, hemos visto que es clave que este sea un documento vivo, o sea, que no sea o esté en un sistema, que sea un registro donde en verdad la empresa mantenga la información y demuestre que está ejecutando, ¿cierto?, su programa de protección de datos. Y además tenemos, ¿cierto? Es como eso es la herramienta, por así decirlo, y luego tenemos la parte de quién lo ejecuta. Tenemos el delegado de protección de datos. El delegado de la protección de datos en Chile, la legislación chilena quedó como una autoridad de control interno que ojalá sea, ¿cierto? Independiente, tenga la capacidad de tomar decisiones y que no dependa tal vez de una parte operativa de la empresa.
y tiene y tiene la autoridad y la capacidad para llevar a cabo el programa de protección de datos. Con esas cosas voy a pasar un poco a otro elemento que habíamos hablado dentro, ¿cierto?, del segundo pilar, que era el elemento de las brechas. Porque hemos hablado hasta ahora de, ok, tengo el registro, estoy armando mis planes, sé dónde están mis datos, y luego digo como, ok, ¿qué pasa si es que pierdo un dato? ¿Qué es lo que dice la ley respecto a esto? Además, con la llegada de la inteligencia artificial, por antes he visto las noticias que el tema de ciberseguridad está al 100%, ¿verdad? Están dando muy rápido, hay muchas más brechas que las que solían haber, hay muchos grupos activos buscando información. Entonces, en verdad, el universo de brechas ha aumentado, la necesidad para protegerse ha aumentado. Y para eso existen varias cosas que uno puede hacer, ¿cierto? Que están mencionadas en la ley y que son herramientas de prevención de riesgo. Obviamente, en medidas de seguridad técnicas, aquí no voy a hablar, no voy a entrar en detalle de eso, pero hay ciertos, uno puede cifrar la información, uno puede pseudo anonimizar la información, eso significa eh, que la información sigue legible, pero ya no puede identificarse a la persona. Un clásico de estos, digamos, que si yo tengo un nombre entero, Ángel Anguita, en un registro lo dejo como Ángel A, punto. Entonces, la persona que lo lee no tiene cómo identificar que soy yo, que es todo el punto, ¿cierto? Que es que tú no puedas trazar el dato a la persona. Y así de pseudonización existen muchas formas de hacerlo. Obviamente temas de control de acceso y de mínimo privilegio, estos son todas técnicas típicas de ciberseguridad. Luego tenemos obviamente técnicas organizativas que refieren a la capacitación, privacidad del diseño. Un poco aquí lo que dice es que, y un poco nosotros partimos hablando hasta el principio, esta legislación tiene un elemento legal, de protección, que viene un poco al orden, ¿cierto?, social, pero también tiene un elemento bastante técnico donde ambas partes tienen que poder conversar. Por el fondo yo te puedo tener mejor y el más elevado sistema y documentos y todo y conocer todas las cosas, pero si no tengo las medidas técnicas para proteger los datos, termino sin cumplir la ley. Eso es un tema con las medidas técnicas. Luego tengo evaluaciones de impacto, que es el otro elemento para un poco protegerse. Y esto es nuevamente la gestión del cambio. O sea, yo voy creciendo cada vez mis datos, yo parto, hago un registro, lo tengo, es vivo. ¿Y qué pasa si entra un nuevo proceso, un nuevo negocio o una nueva idea? La idea es que el DPO o la área de privacidad de la empresa sea capaz de detectar eso, sea parte del loop de la toma de decisiones. Por eso uno necesita, ¿cierto?, a un DPO que tenga la capacidad de actuar independientemente y evalúe el riesgo que tiene ese nuevo proceso. Y si ese nuevo proceso requiere de medidas técnicas, administrativas, legales, etcétera. Además, si se está haciendo de manera correcta, porque puede ser que, por ejemplo, queremos hacer un tratamiento de datos para hacer perfiles de marketing. Eso requiere sin duda un análisis súper detallado de cómo vamos a hacer las bases de licitud, cómo vamos a obtener la información, etcétera. Entonces, finalmente, la idea es que uno tiene cierto, uno intenta protegerse del riesgo, pero el riesgo no significa que no voy a tener brechas. Entonces, luego el siguiente paso es decir, ok, ¿qué pasa cuando en verdad tengo un problema? En verdad tengo una brecha. Uno se prepara, ¿cierto? Uno está todo el tiempo preparándose, está analizando, está revisando, está mirando su sistema y dice como ya, estoy ok. Pero llega el día que, ¿cierto? Una vulnerabilidad de día cero llega, se pierden datos. ¿Qué hago? También es crítico tener súper claro qué es lo que voy a hacer. Porque la ley, bueno, la ley no dice un número de horas, pero dice que tiene que ser rápido, que uno tiene que informar tanto a la agencia como a los titulares afectados. Entonces, y además, obviamente, hay varias cosas que se juntan aquí, porque podría hablarse también que hay una combinación con el delito económico donde está delitos informáticos. Entonces, tal vez hay que hablar con la fiscalía. Además, si uno está sujeto a una ley de ciberseguridad, por ejemplo, tal vez habría que avisarle también a la ANSI. Entonces, es muy importante tener esto preparado de tal manera que la comunicación sea, uno, fluida y dos, sea unificada y que le digamos lo que corresponde a cada persona, ¿cierto? A cada entidad gubernamental, siempre con la vista de proteger a la empresa, proteger a los titulares, proteger al negocio, digamos. Y en el ciclo de respuesta a incidentes es bastante, esto nuevamente es súper conocido, uno detecta, a veces esto puede ser lo más difícil, pero digamos que uno tiene la capacidad de detectar, luego revisar dónde se hizo la pérdida de los datos, contiene el problema, lo evalúa
evalúa si corresponde notificar, de qué manera, qué datos se perdieron. Y obviamente evaluar requiere también la capacidad de hacerlo. Todas estas cosas requieren de la capacidad de hacerse. Entonces, por eso nosotros decimos que son un punto preparativo. Uno, dos y tres, uno tiene que haberlas pensado con antelación. En el momento no va a haber tiempo para poder saber cómo hacer uno, dos y tres. Y luego viene lo que diría tal vez como el resultado de esto, que es la notificación, ¿cierto? Uno le puede avisar a la agencia o a quien corresponda, a los titulares sin duda, que hubo una brecha de datos. Y luego uno recupera, uno puede solucionar el problema a largo plazo y sin duda ajustar ya sea el programa, el manual de prevención de infracciones, el RAT, lo que sea necesario. Yo creo que ahora Eduardo va a hablar un poquito sobre los derechos relacionados a la transparencia y lo que son los derechos de los titulares. Sí, nosotros lo que nos pasa mucho, por lo que ya estamos viendo, les quiero ver algunos. Este es un gráfico que nosotros tuvimos de algunas estadísticas que tienen que ver más con Estados Unidos, California y Europa. ¿Qué es lo que se ve una vez estas normas salen y comienza su vigencia? Y nosotros lo que estamos viendo es que incluso antes de que comience su vigencia, es dos cosas. Primero, que hay una asociación relevante con las empresas que son transparentes, es decir, un valor empresarial se entiende como un elemento de valoración positivo por el consumidor, que la empresa demuestre efectivamente que cumple efectivamente su deber de lealtad. Y por lo tanto, una empresa que es percibida como transparente en el uso de sus datos tiene una mejor percepción pública. Y lo segundo, y ya lo estamos viendo que nos pasa, es que hay un aumento significativo, uno podría decir, no alcanza a ser exponencial la curva, pero al menos linealmente una linealidad fuerte en torno al aumento de solicitudes de tus datos personales. Entonces, nosotros tuvimos un caso hace poco, o sea, hace menos de un mes, donde un cliente, que es una empresa de recursos humanos, hizo un proceso de selección. Ese proceso de selección era un cargo más bien ejecutivo. Uno de los candidatos no queda y procede a solicitar expresamente sus datos. ¿Y qué significa eso? Que solicitó el resultado de los exámenes psicológicos, el resultado de la evaluación y la recomendación entregada a la empresa que no lo contrató. Y esos son datos personales efectivamente. Y de hecho, esto sucede obviamente bajo la antigua norma todavía, entonces el espacio que tenía esta empresa para responder era mayor. Si hubiera sido después del 1 de diciembre sería bastante menor. Y inmediatamente comenzaron las preguntas en torno a, bueno, cuando esta persona hace el proceso de selección, inicia el proceso, el recorrido por entregar sus datos a la empresa, ¿qué tipo de consentimiento dio? ¿Qué tipo de renuncia hizo a estos derechos? ¿Cómo funciona? ¿Qué dijo que sabía esta persona lo que podía o no podía recibir de vuelta? Entonces, nos pasa que efectivamente, y esto también pasa un poco porque por la fiscalización, a veces los clientes nos han comentado que la preocupación tal vez es menor porque la agencia, sabemos, esto es a nivel diario y todo, que la agencia hoy día no existe, existe la ley, existe el presupuesto, en fin, pero no están, no se pudo nombrar al consejo, es decir, no se pudieron nombrar a las personas que conformarían la agencia o que liderarían la agencia, por lo tanto la agencia hoy día está descabezada y eso es uno de los temas porque se ha hablado de mover esta ley su vigencia. Eh, pero efectivamente se nos dice, bueno, la agencia va a ser pequeña, la agencia no va a tener tantos recursos, y la respuesta nuestra es que los grandes fiscalizadores, lo decía al principio, van a ser las personas. Los titulares van a verse empoderados, y los titulares empoderados, créanme que son efectivamente muy exigentes y piden con la velocidad que corresponde como el costo es prácticamente cero, la verdad es que lo que nos hemos encontrado hasta ahora es que hay más solicitudes que hace tal vez un año no existían respecto a las personas y sus datos y cómo se usan. Obviamente que a medida que avanza también la ley, otra ventaja competitiva, y también lo mencionamos así, interesante, o al menos interesante, especialmente a las empresas que son particularmente sensibles a los datos, por ejemplo, esta empresa de recursos humanos, hay empresas que efectivamente el dato es central a su gestión. La verdad es que la gran mayoría sí, pero efectivamente esto genera una barrera competitiva, es decir, no cualquiera el día de mañana o va a ser más difícil iniciar negocios altos o intensivos en uso de datos, porque va a ser necesario tener un programa y estar preparado para cumplir la norma
antes de poder comenzar a tratar datos. Entonces, efectivamente, nosotros vemos que esta transparencia o cómo va a interactuar esta norma con el público puede también significar una ventaja competitiva en distintas dimensiones. Dale nomás. Entonces, y llegamos con eso tal vez a un tema bien central, que son las bases de licitud, lo hemos estado mencionando. ¿Qué son las bases de licitud? Son aquellas, en el fondo, finalidades específicas de tratamiento, autorizaciones de tratamiento, al final es una causa legal de tratamiento que permite a uno efectivamente utilizar el dato. El más conocido es el consentimiento. El consentimiento es conocido, pero al mismo tiempo en Chile, como tenemos una cultura histórica de distinta, tal vez vamos a decir, o muy anterior a Libia, nosotros estamos acostumbrados a consentimientos amplios, inespecíficos y permanentes. Es decir, yo daba consentimiento una vez y perdía el control de mi dato para siempre. Y así es como todos tenían mis correos, mi correo lo tenía en el fondo la empresa 1, la empresa 2, y de pronto lo tenía el estafador 1, el estafador 2, y el estafador también sabía mi número de teléfono, y sabía mi correo, y sabía en qué banco tenía cuenta, y sabía en el fondo qué tipo de cuenta tenía, cuántas cuentas tenía, en fin, sabía mi nombre, o tal vez el estafador sabía el nombre de alguien de mi familia, y así es como el dato, cuando el consentimiento es amplio, se pierde, se difumina y puede caer en malas manos. Entonces, el consentimiento, como podrán anticipar, en esta ley es un consentimiento muy, muy limitado. El consentimiento es específico, o sea, debe ser específico, informado, limitado. O sea, tú solo das consentimiento para esencialmente una cosa, que es un poquito general, pero la generalidad es muy, muy limitada y es el consentimiento especialmente, esencialmente revocable. Es decir, en cualquier momento alguien puede decir, yo ya no tienes mi consentimiento y por lo tanto debes dejar de utilizar mis datos. Y por eso en las regulaciones que adoptan la línea GDPR, el consentimiento comienza a ser la base de licitud, ojalá la menos usada, porque es esencialmente revocar. ¿Cuál es la más usada? Una de las que más se utiliza es el contrato. Es decir, el uso de datos está sujeto a contrato. Con esto vemos el nacimiento de un poco el dato sostenido en una plataforma que a su vez está sujeta a un contrato. Es decir, ya se dejan de vender bases de datos. Eso está, les cuento el tiro que después de esta ley, comprar bases de datos sin ningún tipo de base de licitud va a ser una falta gravísima. Es un tratamiento masivo de datos, son como dos o tres faltas en una. Así que les sugiero tener mucho cuidado con eso. Lo que se ve o lo que nace en vez de la base de datos es el acceso a plataformas que a su vez han creado una base de licitud para cada dato que utilizan. Entonces, algunas plataformas de recursos humanos lo que hacen es que ya no dan acceso a la base de datos, sino dan acceso a su plataforma. Nosotros también aquí vemos interesante, hay veces que hay empresas que son encargados de datos, por ejemplo, hay un mandante minero que le pide a una empresa tratar datos de los trabajadores, y lo que uno intenta hacer, si es posible y si hace sentido, es que el trabajador efectivamente te dé ojalá su consentimiento o que firme un contrato de algún tipo de servicio adicional distinto con la empresa, para efectos de que no solamente es el encargado, donde hay veces que uno como encargado no sabe si el responsable ha sido, valga la redundancia, responsable, y tiene todas las bases de licitud necesarias. Probable, hoy día tú le preguntas a una entidad grande, puede no tener idea cuáles son sus bases de licitud, porque son muchas y no lo he pensado tan profundo. Entonces hay veces que nosotros incluso decimos, mira, tú cuando diseñas tu servicio, puede haber un sentido en que tú tengas un contrato pequeño o al menos un consentimiento del uso de plataforma del titular, no del responsable que te pasó los datos, cosa que tú tengas tu propia solicitud, te defiendas y al mismo tiempo vayas creando tu plataforma, tu base de datos debidamente autorizada. Otro que es clásico es la obligación legal. Nos pasa algo que nos preguntan, esto es una pregunta típica, porque efectivamente las leyes tienen en ellas obligaciones de requerimiento o sostener datos. Hasta Paulina. Paulina, si, no sé si puede hacer la pregunta, Ángel, no sé si puede dar autorización al micrófono, si no, en el chat se puede hacer la. Entonces, la obligación legal, lo que nos pasa es
que hay muchas leyes que exigen mantener datos. Por ejemplo, se habla mucho del dato tributario, que hay que tener menos 6 años por fiscalización, o el dato en fondo laboral, que hay que tenerlo un par de años también. Hay distintas, se habla, por ejemplo, del caso bancario, que tienen que tenerlo por muchos años más para efectos de registro por la normativa CMF. Se habla de los registros que deben tener las empresas de seguridad privada por la nueva ley de seguridad privada. En fin, todas esas autorizaciones o esas obligaciones de guardar datos que la ley exige son efectivamente una base de licitud y te permiten a ti guardar el dato. ¿Cuál es el punto? Debes guardarlo sujeto a la razón específica por la cual esa ley te autoriza a hacerlo. Entonces, si tú tienes datos de históricos de tus trabajadores porque estás cumpliendo la normativa tributaria, esos datos pueden ser utilizados por el principio de finalidad y el principio de proporcionalidad, esencialmente para efectos tributarios. No los puedes utilizar sin autorización del titular para otros efectos. Pero la obligación legal resuelve una gran cantidad de dudas que puede haber o contradicciones que uno podría decir entre la norma. La norma dice que si la ley te autoriza, tú puedes hacerlo. Hay los temas, por ejemplo, interés legítimo. El interés legítimo es el caso tal vez de la base de licitud más amplia, ¿ya? Es que tú tienes efectivamente un interés en utilizar ciertos datos. Pasa mucho en esto cuando se venden bases de datos, en fin, o cuando te llega un email de marketing con alguien que nunca has hablado en Europa, que llega al final del email con un testamento al final que dice que ellos te están contactando en base al interés legítimo de ofrecer las mejores, ¿me entiendes? Las mejores ofertas. El interés legítimo tiene obviamente una flexibilidad en torno a que tú te puedes tener interés en dar cierta información y que eso te permitiría tratar los datos, pero nuevamente es también uno de los bases de licitud más peligrosas, porque es la que usualmente la gente tiende a mal utilizar finalmente. Obviamente que la defensa de derechos, tú puedes utilizar datos, nos pasa en los juicios laborales, donde el trabajador tiene que usar datos personales del demandado, o evidentemente que la defensa de derechos tiene autorización. Y organismos públicos, obviamente los organismos públicos tienen una autorización limitada, y esto hay una discusión entre todos los organismos públicos. Los organismos públicos, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones, dentro del ámbito autorizado por ley, parecido a la obligación legal, pueden utilizar cierta información. Dale nomás. Bueno, eso cierra la solicitud. Basta decir nomás de que esto es parte esencial entender cuando uno ve sus datos, cuáles bases de licitud tiene y comenzar, y esto es lo relevante, a diseñar hacia dónde va tu base de licitud. Voy a gestión de derechos ARCO, porque también esto es base de licitud. Ahora estamos hablando lo hablábamos al principio de la slide anterior respecto a los terceros. Un gran tema de cómo se relaciona la empresa respecto a terceros es la gestión de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, bloqueo, hay más. ¿Qué es lo que sucede? Que el titular, esto no solamente tiene derechos, sino que la ley exige a los responsables dar un canal eficiente, efectivo, para que esas personas o sus titulares puedan ejercer ese derecho. Y ese derecho se hace habilitando un canal, puede ser un email al principio, habilitando un canal donde el titular te pide, dice, necesito que me digas, por ejemplo, qué datos tienes de mí, y eso es el derecho de acceso. Hay cosas que suceden aquí y, como siempre, el diablo está en los detalles. Nosotros lo hemos estado trabajando con algunos clientes en torno a cómo funciona esto. Bueno, primero hay un ejercicio racional que uno debe hacer para no incumplir la ley mientras tratas de cumplirla, que es en asegurarte que el titular es efectivamente el titular, aunque suene redundante. ¿Cómo sabes que Eduardo Anguita es la persona que te envió el mail, eduardoanguita@gmail.com, y que no es un estafador? Entonces, debe haber alguna medida mínima que sea, puede ser muy manual al principio, donde la persona te acredite que es el titular para ejercer ese derecho. Y segundo, como decía Ángel, tú tienes que tener para un derecho ARCO, y como para la mayoría de las cosas de esta norma, estar preparado. ¿Qué significa eso? Que tienes un plazo para responder. El plazo para contestar la respuesta completa, no recibido, son 30 días, una prórroga adicional fundada, y aquí a ver qué fundamento uno da, de 30 días más. No responder es una falta dentro de la norma. Y también, y esto es muy importante, un plazo brevísimo en caso de bloqueo temporal. Uno puede pedir, o el titular puede solicitar que dejen de usar su dato mientras sucede que buscas tú el dato que tienes de él.
Y eso es un caso brevísimo de 2 días. Entonces, las empresas que tienen mayor exposición al público, esto puede ser una verdadera avalancha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Primero, evidentemente, partir con correo, pero nuevamente nosotros hemos tenido un grado de éxito en que es mejor tener una pequeña plataforma, tener algún sistema que lo puede hacer el equipo de ustedes. Nosotros también manejamos algunos sistemas que te permitan gestionar racionalmente esto, porque puede volverse muy complejo y los emails pueden aviarse. Eh, entonces, eh, eh, entonces simplemente el mensaje es que uno debe primero saber dónde está su dato y segundo tener este proceso súper claro, que el email que le llegue a alguien y que haya un proceso claro para determinar quién es el titular de datos. Antes de decir, Daniela tiene una pregunta, dice buenos días, pensando en el MPD y asociado a la ley de la refuerzan las sanciones de delitos de venta ilícita de datos. ¿Qué otra acción o riesgo visualizan? Yo creo que Ángel lo mencionó, Daniela, en el sentido de que esta es una norma que coexiste con, en el fondo, la ley de delitos económicos, con la ley de delitos informáticos, coexiste con la ley de protección de datos, que coexiste con la ley marco de ciberseguridad, que coexiste, por ejemplo, con la normativa sectorial CMF. Entonces tú podrías tener una filtración de datos. Entonces, y esa filtración de datos personales. Mira lo que pasa. Entonces, en tu empresa se filtra el dato personal. ¿Y quién lo encuentra? Lo va a encontrar probablemente la Agencia Nacional de Ciberseguridad, porque eso es lo que está buscando en la Deep Web, por bases de datos en venta obtenidas por medio ilegal. Entonces, resulta que si eres una empresa que es de los giros, eres un servicio esencial o un operador de importancia vital, primero la ANSI, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, te van a ir a buscar. Y como son datos personales, va a aparecer la Agencia de Protección de Datos, también te va a oficiar y decir usted qué protección, cómo hizo, la hizo los titulares, en fin. Si era una empresa regulada por la CMF, te va a preguntar, porque tú como obligado a la CMF tienes obligaciones propias de seguridad de los datos también. Y el bancario tiene las RAM también, que son normas relativas a seguridad de datos. Eh, Obviamente tú como empresa vas a decir, bueno, lo que sucede aquí es que me hackearon, entonces hubo un delito informático. Y yo lo que debería hacer para que la fiscalía no me trate a mí como cómplice o como encubridor o lo que sea, yo debería denunciar. Entonces lo que nosotros vemos, y esto nuevamente no hay que matar siempre pido no matar al mensajero, pero lo que ha sucedido con esta velocidad legislativa que ha tenido Chile en los últimos años, es que tenemos casos donde un mismo hecho tiene muchísimas capas normativas y va a tener muchas agencias actuando sobre ella. También, y me falta un actor más por poner este ejemplo, es en esta misma filtración de datos, si que fueran datos de consumidores, va a llegar el CERNAC. Entonces, y te puede ser puede llamarte una conciliación voluntaria. Entonces, tú puedes tener 4, 5 entidades, depende obviamente del volumen, puede que no llegue ninguna, pero esencialmente los riesgos en datos hoy día están increíblemente regulados. Hay muchas agencias que en distintos aspectos van a estar mirándola, ya sea desde el dato mismo y de los deberes del responsable respecto de esos datos personales, ya sea por vías de ciberseguridad, ya sea por vías de derechos de los consumidores, ya sea por regulatorio. Nos pasa mucho que Chile ha entrado, o hay muchas empresas hoy día que entraron a la órbita fintech, entonces están reguladas, son empresas pequeñas o empresas que tienen un espíritu más startup, pero que están sujetas a todo el peso de esta norma. Eh, entonces, la verdad es que esto es bueno, y como pueden ver, yo me largo en el tema, pero esencialmente lo que nosotros vemos es, y en esto más que traer mucho problema, lo que nosotros vemos es que la función de cumplimiento al interior de la empresa es una función que debe manejarse en forma unificada. Y esto es en virtud de las mejores prácticas. Esto no lo invento, sino que en Europa lo tienen bastante claro, es que la empresa tiene una función de cumplimiento y esa función es única y esa función se va en el fondo especializando en los distintos programas que tiene la empresa, ya sea un programa de cumplimiento de delito económico, un cumplimiento de libre competencia, un cumplimiento de consumidor, pero la verdad es que estas son áreas o funciones, o vamos a decir, un músculo que tiene que tener la empresa para efectos de navegar correctamente el escenario regulatorio, porque además, si tú tratas de estos en forma separada, se vuelve rápidamente inmanejable, porque no puedes tener, ninguna empresa tiene los presupuestos, aunque sea enorme, para lograr manejar un DPO, un CISO,
un encargado de prevención del delito, hay veces que sí, pero lo que nos pasa también muchas veces es que si no actúan coordinados es total y absolutamente ineficiente y se hace imposible la gestión. Hay una pregunta de Hugo, no sé, Ángel, sigamos, nos queda Sí, poco y voy contigo, Hugo, a tu reflexión. hacemos aquí. Vamos a avanzar muy rápidamente un poco solo para ir mencionando. La preparación organizacional es bastante directa, diría yo, ¿cierto? Tiene que ver con un compromiso de la más alta gerencia, una política clara, comunicación continua y además de la capacitación, ¿cierto? Uno tiene que poder capacitar al menos anualmente, tiene que haber un registro, esto es todo para protegerse ante la agencia. Y hablamos del diseño y por defecto, ¿cierto? Del diseño tiene que ver que la privacidad por diseño, o sea, cada vez que yo hago un proyecto, la privacidad sea parte lo que estoy pensando, sea parte de mi flujo de toma de decisiones. Y por defecto es que cualquier cosa, ¿cierto? Que la configuración inicial, aquí es un poco más técnico, eh, ofrezca la máxima protección para los usuarios. Esto es un caso clásico el del opt-in, es que, por ejemplo, mi formulario tiene un cuadrito, un check, ese check tiene que venir desmarcado porque esa es la que ofrece la máxima protección. Respecto a gestión de terceros, también lo hemos hablado rápidamente, tiene que ver con eh, cómo yo traigo, ¿cierto? Gente o empresas a mi empresa que van a hacer gestión de datos, van a ser, ¿cierto? Encargados de los datos después, y para eso yo tengo que tomar algunas decisiones. Tengo que ver si voy a adecuar un contrato, si es que tengo un proveedor que ya tiene datos. Tengo que ver si me ofrece las garantías adecuadas, si tiene la capacidad para proteger los datos correctamente. Y a veces puede haber un caso donde nosotros determinamos que el riesgo tal vez es bajo o tal vez no considera, son datos, tal vez no son datos tan sensibles, y uno puede ir gestionando el riesgo respecto a lo que, si uno hace una excepción o no para transferir información. Y luego, aquí está la última slide, va a ser rápidamente, ¿cierto? De acuerdo al tratamiento de datos, es un poco nuevamente hablando de los terceros. Uno sin duda tiene que tener un contrato adecuado con sus terceros. Ese contrato, dice aquí obligatorio, es para la protección de la empresa. Uno debería ver sus proveedores, pensar cómo lo está haciendo y ver si ellos tienen anexos que cubren con lo que exige la ley o no, ver cómo se maneja la subcontratación, ¿cierto? No vaya a ser que tú tienes, ¿cierto?, el proveedor A y el proveedor A se lo manda al proveedor B y resulta que el proveedor B, que es un proveedor tal vez más chico, no tiene la capacidad de proteger los datos, tener eso súper claro en los contratos de tal manera que los datos se protejan en toda la cadena de suministro. Y finalmente, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son las limitantes de responsabilidades? Dentro de lo que sería, ¿cierto?, un contrato que concierne a protección de datos. Y tres reflexiones finales. Hemos hablado mucho, ¿cierto?, respecto a de la obligación a la estrategia, y si aquí, ¿cierto?, un poco es cambiar esta cultura donde uno un poco pedía perdón más que permiso, a tener una gobernanza proactiva que se convierta en una función de la empresa y salto un punto inmediatamente que la confianza se convierte en el activo central, ¿cierto? Estamos viendo cómo esta ley un poco incluso le está cambiando la mentalidad a la gente que interactúa con sus datos personales. Entonces la confianza en la marca, el nombre de las empresas se vuelve un activo central que vale la pena proteger eh, respecto a lo que significa datos personales. Y obviamente hay un tema de inversión que tiene relación con todo esto. Hablamos de las multas, ya hemos hablado de todos estos otros temas un poco para decir, ok, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo hago para que mi más alta gerencia entienda que esto es algo importante finalmente? Y como siempre, yo siempre digo esto cuando hablamos de procesos relacionados a cumplimiento, esto es más bien, no es una carrera a 100 metros, es más bien una maratón. Uno comienza tal vez de a poco, pero siempre con la visión, la visión final de poder llegar a un punto donde uno está cumpliendo con la ley y eso te genera tranquilidad y estabilidad dentro de lo que significa la empresa. Entonces, yo me sumo un poco a las conclusiones de que yo solo menciono un tema que tal vez lo comentamos rápido, que desde nuestra experiencia implementando estos programas y otros programas de cumplimiento, creo que es importante cuando uno piensa en la estrategia, pensar mucho en gobernanza. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en el tiempo? Es que las personas encargadas de estas normas, ya sea el encargado de prevención de delitos, que tengo más ejemplos porque lleva más tiempo, pero también el DPO o el CISO,
en el caso de ciberseguridad, o el encargado de seguridad, la ley de seguridad privada, resulta que muchas veces son, obviamente es lo usual, no, aquí, es que se nombre una persona que tiene algún tipo de relación, a veces tangencial con eso, obviamente no puede tener no conocimiento de la ley. ¿Y qué es lo que uno debería evitar? Sí, yo diría como un tip. Lo que uno debería evitar en ese cargo es que se vuelva un perseguidor de personas. Es decir, que sea la persona que vista como, hoy que lata me está escribiendo el DPO de nuevo porque me va a preguntar algo y yo lo que quiero hacer es mi trabajo y esto es un negocio y yo no me dedico a los demás. Lo importante, yo creo que también es relevante entenderlo, es que la única forma, o la única forma que hemos encontrado nosotros para que este tipo de programas funcionen, es que debe tener una mirada estratégica. ¿Y qué significa eso? Que debe entenderse con mucha claridad, especialmente desde las gerencias, que la responsabilidad de estas normas recae en la gerencia específica. Es decir, el gerente de finanzas, o el gerente de marketing, el gerente de venta, tiene a su cargo que se cumpla la norma en su área. Esto especialmente, y obviamente en datos va a ser significatísimo, es decir, cuando hay una filtración de datos, porque resulta que nosotros tenemos empresas que son muy intensivas en recursos humanos y tienen que contratar decenas o cientos de personas al mes, resulta que la empresa compra bases de datos, no las compra ellos, sino que los trabajadores a que les encarga reclutar gente. Si eso se descubre y la empresa tiene una multa y resulta que hay un incumplimiento grave, en fin, probablemente la persona que va a ser fiscalizada y la que probablemente va a tener su trabajo en peligro va a ser el gerente de recursos humanos. Nos pasa lo mismo con prevención de delitos, por poner paralelo. Si se comete un delito al interior de la empresa, la persona investigada usualmente no es el oficial de cumplimiento, sino que el gerente donde se cometió el delito. Entonces, la estrategia nos obliga a pensar mucho en gobernanza, en quién es responsable y si en algunas organizaciones el oficial de cumplimiento de DPO CISO es un perseguidor, la verdad es que probablemente hay que mirar ahí con mucha atención porque ese no es el rol que debería tener. Este es un rol al que deberían perseguirlo, debería ser inverso, donde los gerentes efectivamente están buscando con mucha intensidad que los ayuden a cumplir con la norma. Con eso cerrando, solamente para poder responderle a Hugo, que se lo debía, yo diría que a ver, primero, aquí hay distintas bases de licitud, ¿ya? Ya la mencionamos una, que es el contrato. Es decir, el contrato, es decir, tú como empresa para prestar tu servicio, tienes una obligación, y la minera en este caso tiene una obligación legal, que es que debe proteger la vida y salud de los trabajadores. Y eso es una obligación legal. Y en cuanto a esa obligación legal de la salud de los trabajadores que trabajan en una obra o faena, es que lo autoriza a obtener, y esa es su base de licitud, que lo autoriza a obtener información respecto a esos trabajadores para entender que son idóneos para ello. También el mandante hay otras normas relativas o sea, son varias normas laborales que obligan al mandante o un principal en normas de subcontratación a solicitar esta información. Por lo tanto, él va a decir, mi base de licitud para tratar este dato es para cumplir esa obligación. Lo que nos pasa a veces es que se excede esa obligación o se pide más información de la que debería solicitarse para efectos de cumplir esa obligación. ¿Por qué? Porque como hasta ahora funciona siempre, hay un tema... hay un tema relativo a cuántos datos uno tiene. Muchas veces, el mandante pide todo. Pide cuánto es el sueldo, y se comienza a meter en temas económicos que no tienen que ver. Y efectivamente la solicitud de la empresa es el contrato de trabajo, porque efectivamente la persona te autoriza a entregar sus datos o a someterse a este tipo de medidas para efectos de poder entrar en faena. Lo interesante o lo que pasa a veces es que la minera a veces puede detectar información sensible respecto a la persona que se hace el tratamiento. Por ejemplo, tiene una enfermedad crónica o una enfermedad base. Ahí nuevamente lo que uno ve es que eso debe ser informado al trabajador, o hay que tener cuidado con que se informe solo al trabajador y no al empleador. Lo que nos pasa a veces es que el empleador le llega un Excel con todo. Si la persona tiene enfermedades, qué enfermedades tiene, los exámenes de sangre, y eso es algo que para el empleador o la empresa contratista también es un peligro. Entonces,
nada, efectivamente es una capa, y como tú lo mencionas, hubo una buena pregunta, porque aquí uno ve que hay una complejidad natural, porque efectivamente en Chile funciona mucho la cadena de proveedores, y el contratista, y el subcontratista, y el subcontratista, subcontratista, y en todo ello la cadena de bases de licitud se debe mantener de alguna forma intacta, y también tenemos un tema cultural, que es el exigir más datos de lo que la finalidad permite, y nosotros, de hecho, con algunos clientes ya estamos, voy a decir, trabajando colaborativamente con los mandantes, no peleando, eh, para entregar los datos que efectivamente la ley autoriza a entregar, autorizará a entregar. Eso, estamos en la hora. Les agradezco muchísimo su tiempo, la paciencia por habernos escuchado. Nada, un gusto seguir conversando. Si queda alguna duda, están nuestros correos. Ángel obviamente les va a hacer llegar alguna información adicional. Cualquier duda que puedan tener, encantado de seguir conversando y de responder cualquier otra consulta que tengan. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Tengan una buena mañana.